María José Benavente y Álvaro Migueles son los conductores de la buena costumbre de hablar de nuestros temas. Te escuchan y opinan de los temas que te interesan. Confía, es buena costumbre. Ayer les contábamos de un estudio que hizo la Universidad Adolfo Ibáñez desde la perspectiva de la opinión pública de los propios migrantes, que fue súper interesante, pero nos quedó dando vuelta una cifra. Hablan los migrantes, se llama. Hablan los migrantes. La cifra que, bueno, entre varias otras, en realidad porque era un estudio re interesante, la cantidad de personas que no son chilenas y que viven en nuestro país alcanza el guarismo, como dicen los relatores deportivos, de 1.400.000 personas. Estas son cifras del 2020, por lo tanto uno podría suponer que la cifra ha aumentado todavía. Entonces queremos darle más de alguna vuelta a esta cifra, las repercusiones que tiene, incluso los eventuales efectos en el mundo de la política que podría tener, y quisimos conversar con Byron Duhalde, quien es analista en políticas y asuntos internacionales, investigador del Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de Santiago de Chile. ¿Cómo estás, Byron Duhalde? Muy buenos días. Gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Súper, te vemos también súper bien, Byron. Muy buenos días. Gracias por estar acá en el Buena Costumbre para aclararnos un tema que se ha tomado la agenda política. Hemos visto, de hecho, anuncios la semana pasada sobre una reforma a la ley de migración para poder facilitar la expulsión de migrantes, porque hay un trámite burocrático que es muy largo. Entonces, esto es tema, pero contextualízanos un poco más, como tú vienes de la academia, tendrás obviamente muchos más antecedentes. El fenómeno migratorio no es algo nuevo ni para nuestro país ni para el mundo, pero la percepción que tenemos hacia el migrante parece que sí ha cambiado. ¿A qué le atribuyes tú esa situación? Mira, en realidad, más que haya cambiado, yo creo que los prejuicios siguen. Hay mucha exclusión por parte de algún segmento de la población. Si bien este tema no es algo nuevo, lo que sí es nuevo en las últimas décadas tiene que ver con la migración latinoamericana, ya porque Chile era un país acostumbrado a migración europea, de ultramar. Entonces, en ese sentido, este otro tipo de migración es otro perfil de inmigrante. Y en la actualidad el tema va a seguir dando. ¿Por qué? Porque en este proceso de implementación de la nueva ley de migraciones hay un punto en el cual el gobierno anunció que en octubre iba a tener noticias respecto a la política migratoria. Porque en estos momentos está la ley, ya está el respectivo reglamento, y la ley lo que hace es indicar cuestiones de carácter administrativo respecto a los ingresos, los tipos de visados, por ejemplo, pero en un apartado habla sobre la política nacional de migración. ¿Ya? Y la política nacional de migración comprende un conjunto de elementos que no solamente tiene que ver con las cuestiones administrativas, sino que tiene que ver con la forma en la cual el gobierno hace frente a, por ejemplo, el tema de del crimen organizado transnacional, ya respecto a las relaciones internacionales y la política exterior en temas migratorios. Los intereses de los chilenos en el exterior son algunos de los temas que están dentro, que la ley lo establece, de lo que es la política migratoria. Ya, y eso recién el gobierno que comenzó en marzo, en octubre va a tener una noticia respecto a cuál va a ser la política migratoria que ellos van a definir en el marco de implementación de la ley. Ya, es por eso también que ha habido estos problemas con lo que señala, lo que indicó la ministra Sicha respecto a estas reformas a la ley por el tema de las expulsiones. Así también las reconducciones, ya que se están dando, que están en el marco de la nueva normativa. ¿Cuál es la diferencia, Byron, reconducción y expulsión? Ya, lo que pasa es que la expulsión, por ejemplo, puede ocurrir en el momento en que una persona que está irregular dentro del país es sorprendida por policía de investigaciones, por carabineros, y se inicia un proceso para la debida expulsión. Ya, en el caso de las reconducciones, bueno, y eso pasaba también cuando la gente ingresaba de manera irregular y era pillada en flagrancia, ya en el momento, por decirlo de alguna manera. Ya no podían ser devueltos en el instante. La nueva normativa permite eso, ya, pero el problema está en que para las reconducciones Bolivia no estaba aceptando de vuelta a las personas que eran reconducidas en la inmediatez. Ya, para eso se requieren diálogos con el país vecino. Y eso también me gustaría comentar, que esto no es un problema que Chile vaya a hacer frente solo ni que pueda solucionar solo.
¿ya? O sea, ahora va a venir el proceso de la implementación de la política migratoria, el gobierno nos va a dar novedades en octubre. Sin embargo, este es un problema que requiere un acuerdo, requiere conversaciones entre los distintos países de América del Sur, ¿ya? Sí, ¿sabes Porque qué? recuerden que estamos frente a un flujo de personas de origen venezolano. Entonces, en ese sentido, Chile no es el único afectado y Chile es, o sea, y los otros países son países de tránsito. Entonces, hay que generar diálogo respecto a cómo hacemos frente a esto. Sí, estamos hablando con Byron Dualde, analista en política y asuntos internacionales, investigador del Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de Santiago. Lo que te quiero preguntar es por qué está todo centrado hoy día en las expulsiones, porque la propia ministra, Isquia Siches, dice que este proyecto de ley que modifique la actual ley de regulación migratoria va a estar centrada en la expulsión de migrantes y que simplifique los procesos de notificación a los mismos. ¿El fenómeno migratorio se reduce a la expulsión o es que nosotros, por alguna razón que a mí me gustaría que tú descubrieras, Ya, es estamos que no es que se centrándolo todo en reduzca esto? no es que la solución esté en la expulsión. De hecho, hace poco el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Taller, Ujú. mencionó respecto a un posible proceso de regularización de 127.000 personas en situación irregular, porque es imposible que el Estado pueda devolver a 127.000 personas en un periodo muy acotado de tiempo, en un año, que si es que, siendo que cuando se expulsó gente, el pic fueron alrededor de 2.000 personas. O sea, es físicamente Entonces, en ese, imposible, no se puede. claro, es imposible. Entonces, un proceso de regularización es una medida razonable. Si bien esto es visto por ex autoridades del gobierno anterior como un llamado a que llegue más gente, tiene que ir de la mano con cosas que ha estado haciendo el gobierno respecto a inversión en infraestructura en Colchane, por ejemplo, ya medidas para fortalecer y poder regularizar el ingreso en la frontera. O sea, El perdona, tema de la Byron, expulsión disculpa ha que te estado interrumpa. presente porque es Sí. una medida rápida para poder devolver, por ejemplo, personas con antecedentes penales, ya, por ejemplo, personas que estén asociadas a bandas organizadas, de crimen transnacional, A eso se le está dando prioridad entonces. claro. Claro, porque lo otro es una quimera. O sea, es imposible que tú expulses a 120.000 personas que están en condición irregular. No se puede, es físicamente imposible. Tú sabes que nadie está obligado a lo imposible. O sea, se está tratando de aumentar la infraestructura, por un lado, para poder recibir de forma digna a estos migrantes que cruzan la frontera de manera irregular. Hemos visto que ¿cómo se llaman? Los campamentos Sí. donde se reciben, o los refugios, Los refugios, no sé cómo se llaman, pero son pero de unas condiciones paupérrimas. Es decir, hay precarísimas. niños durmiendo tapándose con cartones, ¿ya? Son 200 cupos diarios. Claro. Y la gente tiene que esperar a que se desocupe algún cupo para poder ingresar y acceder a ducha, a comer algo, etc. Es que ¿sabes cuál es el punto que quiero hacer, Byron Dualde? Que a mí me parece que es demagogia cuando se centra todo el problema en la cantidad de personas que se expulsan y la cantidad de personas que se llegan a expulsar. Porque insisto, Claro. el problema no se va a resolver con la expulsión porque tú no puedes expulsar a 100.000 personas. ¿Ah? Hay que... No, claro que no. Claro que no. Por eso el director del Servicio Nacional de Migraciones habló sobre el tema de la regularización. Claro. Ya, ahora, además, quiero hacer un paréntesis que son 127.000 alrededor los que se saben. Ya, los que Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile y los servicios asociados tienen conocimiento, pero eso es porque se autodenunciaron, fueron identificados en flagrancia cruzando la frontera de manera irregular o en algún control policial, por ejemplo. Pero pueden ser más, Ya, dices porque hay tú. una cifra de personas que no sabemos que están irregular, no sabemos Sí. quiénes son, dónde están, cuántos años tienen, Y- si están pasando hambre, frío, si están siendo víctimas de trata de personas, por ejemplo, de vulneración de sus derechos. Entonces también el llamado a la regularización va a permitir poder conocer esas cifras negras. Ujú. Sí. Sí, bueno, y además que la ministra lo centra en la expulsión porque es ministra del Interior, entonces está vinculada justamente a la migración cuando se entrecruza con problemáticas de delincuencia, que eso también lo hemos visto en la agenda política, el Tren de Aragua, se ha vinculado la migración a temas delictuales que evidentemente estigmatiza, pero también efectivamente, Byron, es una realidad, no sé qué opinión tienes frente a ello, pero para pasar también a otro tema, quisiéramos hablar de la
la nueva constitución, ya del texto constituyente propuesto, si hay algún cambio en el tratamiento de la migración y si esta ley de migración que está ahora en curso podría eventualmente ser inconstitucional. De hecho, ha habido declaraciones de algunos alcaldes, por ejemplo, la alcaldesa Evelyn Matei, que dice que no se va a poder expulsar a migrantes que tengan antecedentes penales, por ejemplo, que la ley los protegería, que la nueva constitución los protegería. Entonces hay un tema ahí de inconsistencias que a veces nos confundimos para quienes no somos entendidos en estas materias. Ya, por lo primero a señalar respecto a la nueva constitución, que en todo el cuerpo del documento solamente una vez se señala la palabra migración. Ya, y tiene que ver, está en el artículo 25, inciso ¿Ya? número 24, donde habla de la prohibición de toda forma de discriminación. Ya, entonces alguien no puede ser discriminado por ser migrante. Perfecto. Y junto con ello, lo que incorpora el texto constitucional tiene que ver con la garantización de derechos humanos, ya de la dignidad humana respecto a todas las personas que habitan la República. Así también garantiza los derechos sociales de las personas que habitan la República, donde están las personas migrantes. ¿Ya? Ahora, la ley será la encargada de determinar la forma de cómo ¿Cómo garantizar? a quienes se proveen esos derechos sociales, ya en términos de acceso a la salud, por ejemplo, y cosas así, porque la ley migratoria contempla una serie de visas, ya respecto a diferencia de la anterior. Entonces, en función de la visa que tengan las personas migrantes que estén en territorio nacional, va a depender el grado de acceso a servicios sociales, porque alguien que está de vacaciones claramente no puede postular a un subsidio, ¿ya? A diferencia de alguien que esté radicado en Chile, que lleve cierta cantidad de años. Entonces, esa materia la va a determinar la ley. Respecto a lo que ¿Eso lo señalaba determina la ley actual, Byron? Sí. Sí, o sea, en realidad no la ley de migración en específico, pero sí otro tipo de Ok, leyes. Por ejemplo, ok. para el tema de acceso a la gratuidad, tienen que tener residencia definitiva. No es como que llegue un mes y pueda postular a cualquier beneficio. Ok. Ya hay una serie de beneficios hay que cumplir. Y además, recordar que para acceder a la residencia definitiva se requiere también estar cierta cantidad de años, haber trabajado, presentar una serie de documentos y antecedentes al servicio de migración. Entonces tampoco es algo así que cualquier persona que llegue a Chile pueda acceder Byron, a los ¿y servicios. qué pasa con la condición de refugiado? Porque ahí me parece que cambia algo y no sé si eso está en la propuesta del nuevo texto. O sea que no es que cambie, sino que lo menciona y lo reconoce, cosa que no Ok. está en la Constitución actual. Ya eso es un gran avance, porque la figura de refugiado, los refugiados son mayormente no mencionados, invisibilizados, y son personas que existen. Ya es un flujo bastante importante porque es un movimiento no forzado a personas las cuales solicitan el reconocimiento de la condición de refugiado. Ya, y cuando el Estado les concede esa condición, debe reconocer y garantizar una serie de derechos básicos para esas personas. Ahora, Chile no es un país de muy otorgar refugio, la verdad. Si nosotros revisamos las cifras, Chile, la cantidad de reconocimiento de condición de refugiado que otorga respecto a otros países como Brasil, por ejemplo, es ínfima. ¿Ya? ¿Qué pasa con Son Venezuela? ¿Cómo? ¿Qué pasa con Venezuela? Porque muchas personas... Venezuela es todo un tema a nivel sudamericano. Ujú. Ya de hecho yo estoy haciendo una investigación sobre eso respecto al refugio de los venezolanos, y en ese sentido los países no reconocen a todos los venezolanos como refugiados. ¿Ya? No, Ok. no reconocen. De hecho, por ejemplo, Argentina lo que ha hecho para regularizar la situación de venezolanos es aplicar de manera unilateral el visado Mercosur, del cual Venezuela se sale. Pero Argentina igual lo aplica a ciudadanos venezolanos Ok. para regularizar la situación. Entonces, ahí hay una mezcla entre lo que es un refugiado y lo que es un migrante. Ujú. ¿Ya? Porque tampoco hay un acuerdo regional de cómo entendemos la ¿Y migración cómo lo venezolana, lo que acreditamos? está pasando ¿Cómo en acreditamos este- que una persona efectivamente está siendo perseguida políticamente? Yo creo que ahí también hay una dificultad de índole burocrática para quien viene arrancando de su país y también Claro. de todo el flujo de venezolanos que viene ingresando. ¿Hay algunas luces de cómo se va a tratar esto a nivel nacional con respecto a los venezolanos en
particular, si va a estar evidentemente reconocido en la nueva Constitución a los refugiados de forma explícita, si bien hay acuerdos internacionales, pero va a estar en nuestra Constitución, ¿cómo se podría tratar este tema de algún venezolano que quizás, no sé, yo me estoy poniendo en un lugar más mal pensado, un lugar que tenga, una persona que tenga antecedentes penales, por ejemplo, que ingresó de manera irregular a nuestro país, pero que pide la calidad de refugiado? ¿Qué pasaría ahí? Ya, ahí en ese sentido, bueno, los casos de las solicitudes de refugio son estudiados por un comité especial ya de reconocimiento de la condición de refugiado. No es como uno presente los papeles y sea algo breve, son procesos que duran meses. Ya, entonces en ese sentido, claramente la persona cuando presenta la solicitud de reconocimiento de la condición, hay un principio de no devolución, ya en la cual la persona no puede ser devuelta al país de donde viene por motivos razonables y está arrancando. Ya, pero de igual forma eso no quita que la persona no tenga una serie de derechos y deberes que cumplir respecto a su permanencia en el país donde está tramitando la solicitud. Ya, entonces es súper importante, no porque alguien esté solicitando la condición de refugiado lo exenta de cualquier responsabilidad civil, sino que tiene que cumplir sus deberes y se le tienen que garantizar sus derechos. Ya, entonces en ese sentido, claramente que si la persona representa algún peligro para el país, no se le va a conceder la condición y se le va a solicitar el abandono. Ya no es algo así como que pueda llegar cualquier persona y solicitar refugio. Ya, además que es un proceso largo, las resoluciones de refugio duran 6 meses, 1 año, 2 años. Oye, una pregunta que ojalá tenga una respuesta breve porque se nos fue el tiempo, Byron Sí. Dualde. Yo tengo más preguntas todavía, pero bueno. Se nos fue el tiempo. Lo que pasa es que ¿cuándo la fuerza migrante, llamémosle de alguna forma, va a constituir una fuerza política? ¿Cuándo va a tener peso político? Qué bueno que la pregunta, porque alrededor de 500.000 personas migrantes están habilitadas para sufragar en el plebiscito de septiembre. Es harta gente. Caramba. Entonces, eso evidentemente que obliga, ¿cierto?, a los que andan buscando votos a tratarlos de una forma distinta a los migrantes. Y dificulta el trabajo a los analistas políticos. O sea, son 500.000 personas, es mucha gente. Bueno, es que va a depender en las comunas donde tengan la inscripción respecto al donde tienen que votar, ya su circunscripción respectiva. Eso va a determinar ahí cómo los candidatos van a tener que moverse. ¿Sabes cuál es la respecto nacionalidad predominante de estos 500.000? ¿Tienes ese dato, Byron? Ese dato en particular no lo tengo en estos momentos. Ya. Su cifra la acabo de ver hace un par de días. Ya, pero 500.000 personas son hartos votos. Eso puede decidir fácilmente una elección, inclinar la balanza, etcétera. Claro, y viendo el estudio de ayer, Álvaro, la mayoría son de centro, De centro-derecha. y de derecha. Sí. Entonces ahí Mira. está interesante para analizar. Listo, Byron Dualde, analista en políticas y asuntos internacionales, investigador del Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de Santiago. Time is up, así que muchas gracias por estar con nosotros, Byron. Te mandamos un abrazo. Gracias, Byron, que esté muy Un bien. abrazo, chao. Chau. 3 minutos faltan para las 8 de la mañana, reflexionando por estos 500.000 migrantes que tienen derecho a voto. Nos vamos a lo que viene enseguida. ¿De qué se trata? Lo descubrimos de inmediato.